Bien, entonces vamos a hacer el método desde planteo. La pasada semana habíamos visto el método desde planteo por deflexiones. Es algo muy común. Sin embargo, entendemos de que hoy en día trabajamos mucho con coordenadas, ¿no? Incluso los equipos que manejamos para el ámbito topográfico es más sencillo, ¿no? Bueno, estacionar la estación total en este caso a partir de coordenadas, ¿no? Nosotros tenemos distintos puntos BMs que tienen unas coordenadas específicas, tanto norte, este y elevación. Entonces nosotros cuando queremos iniciar un trabajo de campo es necesario ubicar la estación, ya sea en un punto creado o prácticamente en estos puntos BM, también conocidos como benchmark, para poder estacionar, como se conoce, ¿no? Estacionar lo que es la estación, ¿no? Entonces, es por eso que es importante también conocer este método. Bueno, prácticamente estaríamos recordando un poco este método desde planteo porque prácticamente es algo que se ve mucho en trabajos de campo de topografía, ¿no? Y lo han debido ver en topografía. Entonces vamos a tomar otro ejemplo. Para esto de planteo me parece que es el ejemplo número 2, donde vamos a indicar diseñar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el proyecto, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes en el proyecto? Diseñar y replantear por el método de coordenadas, a partir de los siguientes datos. A partir de los siguientes datos, bueno, recuerden lo que comentábamos las pasadas sesiones, la velocidad de proyecto es algo fundamental para poder hacer el diseño de estas curvas. 60 km por hora, manejamos esas unidades, ¿no? En el diseño geométrico de carreteras. Una cuerda unitaria, este es un dato que ustedes lo dan, no es necesario que se manifieste directamente o explícitamente en el proyecto, es algo que ustedes se dan, pero habíamos comentado que estas cuerdas unitarias se manejan en unidades de 5, 10, 15, 20, ¿no? Y bueno, algo fundamental es la progresiva del PI, ¿no? Esta progresiva del PI ustedes también en el proyecto la obtienen del trazado que van a hacer, ¿no? El trazado de las entretangencias. Entonces ustedes van a generar un trazado de entretangencias y como tienen un plano topográfico de curvas de nivel a partir de coordenadas norte y este, entonces pueden ubicar fácilmente el cálculo de esta progresiva y ustedes mismos lo van a ver con este ejemplo, cómo vamos a determinar estas progresivas, ¿ya? 2 más 506. Bien, entonces adicionalmente nosotros tenemos que tener puntos importantes como datos, ¿no? Vamos a tener un dato de un punto A, un punto B y un punto C, ¿bien? Entonces del punto A yo voy a denotar las coordenadas norte y este, ¿bien? Norte y este. Del punto B de igual forma una coordenada norte y este, y del punto C una coordenada norte y este. Por ejemplo, estas coordenadas en el proyecto ustedes fácilmente pueden determinarlas del plano, ¿no? El plano está tiene una grilla específicamente de las coordenadas norte y este, entonces basta que ustedes ubiquen un punto sobre el plano y ya tienen esa coordenada, ¿no? Entonces vamos a dar esos valores de las coordenadas. Acá puede ser una coordenada, no lo vamos a hacer muy grande, 400, 500, esta va a ser 700, 900, 550 y esta puede ser 1300, ¿no? Entonces, ¿qué son estas coordenadas? Bueno, si nosotros vamos trazando la curva que vamos a replantear, más o menos va a tener esta característica. Ahí está la curva, ¿no? Entonces, esta intersección de entretangencias, las líneas azules que yo tengo acá, identificadas, son líneas que ustedes la van a definir en sus proyectos, ¿no? Entonces, tenemos estos puntos. Yo voy a tener acá un punto y acá un punto. Cada uno de estos puntos son parte de las líneas que tenemos acá, ¿no? Entonces, sobre este punto, que va a ser el punto A,
Ustedes ahí tienen una coordenada norte. Por lo general la coordenada norte siempre está apuntando hacia arriba. Entonces es una coordenada norte y este punto que ustedes ven acá es el punto A, ¿no? Que tiene estas coordenadas norte y este. Pero si ustedes notan respecto a este norte magnético, ¿no? Respecto a este norte, bueno, tenemos un ángulo, ¿no? Tenemos ese ángulo. Bien. Acá yo tengo el punto B, entonces respecto a un norte, que tiene que ser obviamente el mismo, respecto a ese norte, ahí está, donde ahí tengo identificado el punto B. De igual forma también tengo un ángulo, ¿no? El ángulo de esta línea, ¿no? Respecto a esta línea. Pero exactamente este punto B, en este punto B se puede identificar dos líneas, o sea, hay la intersección de estas dos líneas. Entonces a partir de este punto B también puedo definir ese ángulo, ¿no? Puedo definir ese ángulo. Bueno, acá de igual forma yo tengo esta coordenada, ahí está, tengo esa coordenada, y respecto al norte obviamente también tengo este ángulo de inclinación sobre este punto C, ¿no? Sobre este punto C. Ese es el punto C y tengo este ángulo de, se podría decir, de inclinación respecto al norte que tenemos, ¿no? Entonces, estos puntos corresponden a coordenadas que te permiten graficar estas rectas, ¿no? Entonces, yo sobre estas rectas, o también conocidas como entretangencias, voy a trazar la curva correspondiente, en este caso, a una carretera, y va a ser una curva inicialmente circular simple, ¿no? Donde en una curva circular simple yo identifico fácilmente el inicio curva y el final curva. De tal manera que teniendo esos puntos, yo fácilmente puedo definir lo que es el radio, ¿no? Que es una recta perpendicular a esta entretangencia y que pasa por cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces la intersección de esas rectas perpendiculares a esas entretangencias me genera un punto de origen que posteriormente con este radio de la curva y haciendo centro de compás en este punto, yo fácilmente puedo trazar esta curva, ¿no? Puedo trazar esa curva, ¿no? Entonces esta curva obviamente va a tener una longitud de curva, como habíamos visto, ¿no? Entonces recuerden que de la geometría misma de una curva circular, este arco de circunferencia corresponde a la deflexión de la curva en grados. Y esta deflexión se genera a partir de la intersección de estas rectas también, ¿no? Entonces ahí se reproduce también esa deflexión, ubicada exactamente en el punto B, y este punto B prácticamente sería mi punto de inflexión, ¿no? Mi punto PI de esta curva que yo pretendo diseñar, ¿no? Entonces, recuerden, nosotros tenemos una velocidad de proyecto, ¿no? Entonces, a partir de esa velocidad de proyecto, nosotros podemos obtener un radio mínimo, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes tienen que ir generando esta solución en sus proyectos, ¿no? Entonces, yendo ya a la solución del replanteo, ¿no? Entonces yo debo encontrar algunas características propias de la curva para hacer el diseño, ¿no? O sea, generar el radio, ubicar la que es la tangente, y a partir del radio y la tangente, centro de compás en este punto y abertura, entonces genero esta curva, ¿no? Entonces yo necesito inicialmente, a partir de la velocidad de proyecto que tengo acá, que es un dato que todos van a tener, tienen que adoptar un radio, ¿ya? Entonces, para adoptar un radio, obviamente eso se sale de tablas, ¿no? Por tablas, eso ustedes lo conocen muy bien desde Carreteras 1, por tablas, para una velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora, ¿no? Por tablas, a partir de esta velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora, nosotros vamos a poder obtener un radio mínimo, ¿ya? Un radio mínimo. Entonces, este radio mínimo nos puede dar 120 metros, ¿no? Es un radio mínimo que sale de tablas del manual de diseño geométrico de carreteras, velocidades de proyecto, radios mínimos en función de las velocidades de proyecto. Entonces este es el radio mínimo que nosotros tenemos que diseñar en esta curva que ustedes tienen acá, ¿no? Entonces este es un radio mínimo que se debe cumplir en cada punto de inflexión o en cada punto PI de la curva. Entonces, pero eso no quiere decir que ustedes siempre van a trabajar con el radio mínimo.
ustedes acá pueden adoptar un radio, ¿no? El radio adoptado. Entonces esto parte de cada uno de ustedes, el de adoptar un radio que sea mayor al mínimo. En este caso yo podría adoptar un valor, por ejemplo, de 150 metros, ¿no? Entonces este va a ser el radio con lo que yo voy a diseñar esta curva horizontal simple, ¿no? Radio adoptado 150 metros. Entonces es un valor arbitrario que ustedes se van a dar, pero en función a algo. Y ese algo es el determinar este radio mínimo que va a estar en función a una velocidad de proyecto, ¿no? Entonces son puntos y aspectos que se van a ir revisando en el proyecto, que todos los radios que ustedes hayan adoptado estén o sean mayores al radio mínimo en función a la velocidad de proyecto que tengan. Bien. Y puede ser radios mucho mayores, ¿no? No tenemos ningún límite, pero tienen que ser mayores al mínimo. Bien. Entonces, a partir de ese radio adoptado, nosotros, ¿qué necesitamos según las ecuaciones que ya hemos visto para el diseño de curvas circulares simples? No solamente necesitamos este radio, necesitamos también este ángulo de deflexión, ¿no? Necesitamos este ángulo de deflexión. Entonces, para determinar este ángulo de deflexión, yo voy a hacer uso de los conceptos propios de la topografía que ustedes ya conocen y vamos a determinar este ángulo de deflexión a partir de estos ángulos que ustedes tienen acá, ¿no? Estos ángulos que están con flechas de color negro, ¿no? Entonces yo voy a determinar estos ángulos y teniendo estos ángulos voy a poder determinar esta deflexión. ¿Y cómo voy a determinar estos ángulos? A partir de datos de las coordenadas y voy a hacer uso del concepto que han aprendido o que han utilizado mucho en topografía, que es el rumbo. Bien, entonces acá yo voy a poner acá cálculo de la deflexión en grados. Bien. Entonces, para poder determinar ese ángulo de deflexión, que es importante para el diseño de curvas circulares, hago uso del concepto del rumbo, y si recordamos, este rumbo, que se lo denomina con R, yo voy a calcular el rumbo de A a B. ¿Ya? ¿Y cómo calculo ese rumbo de A a B? A partir de la siguiente ecuación. El rumbo de A a B es igual a la tangente, a la inversa de la tangente, o también tangente menos 1, ¿de qué? De las coordenadas este en B, en el numerador van a ir las coordenadas este de los puntos, este en A, sobre el norte en B, menos el norte en A. Entonces, con esta ecuación que ustedes ven acá, yo voy a determinar el rumbo, ¿no? El rumbo, o sea, este ángulo de inclinaciones. Recuerden, los rumbos se miden siempre a partir del norte. Entonces, como se miden a partir del norte, nosotros vamos a tener un rumbo ya sea norte, este o sudeste. Entonces, siempre se miden los rumbos a partir del norte y del sur. Vamos a tener rumbos que sean norte-este o norte-oeste y rumbos sud-este y rumbos sud-oeste, dependiendo dónde se encuentra específicamente este ángulo, ¿no? Entonces, en función de esos datos y esta ecuación, nosotros vamos reemplazando tangente menos 1. El este en B, tenemos de dato, acá está, es 900 y el este en A es 500. Entonces, 900 menos 500, ¿no? 900 menos 500. Y en el denominador tenemos los nortes, ¿no? de esos dos puntos. El norte en B, 700 y el norte en A, 400. Entonces eso va a ser 700 menos 400. Bien, entonces con ello yo voy a tener el valor en ángulos, en ángulo del rumbo. Entonces me ayudan por favor cuánto les da ese valor y les pido que me lo determinen en grados, minutos y segundos. ¿Cuánto les da esta operación? $53 grados. ¿Ya? 7 minutos. ¿Ya? 48.37 segundos. Ya. 48.37 segundos. Bien. Entonces, tenemos que evaluar, como les comentaba, cuando nosotros tenemos un norte, ¿no? Eso es recordar simplemente topografía. Tenemos norte, tenemos sur, tenemos este y tenemos
oeste. Entonces los rumbos siempre se van a medir ya sea a partir del norte, ¿no? A partir del norte o a partir del sur, ¿no? A partir del sur. Entonces así se miden los rumbos. Entonces nosotros para saber dónde nos encontramos, si nos encontramos noreste, noroeste o sudeste y sudoeste, entonces evaluamos los signos que tenemos acá, ¿no? Entonces vemos que acá esta resta nos da evidentemente un valor positivo en el numerador y en la parte del denominador esta resta o esta diferencia nos da igual un valor positivo. Entonces, al ambos ser positivos, nos estamos encontrando evidentemente en un ángulo o en un rumbo de esa recta que tenemos ahí, noreste, ¿no? Entonces, ese es el rumbo correspondiente a ¿qué recta? Esta recta que tenemos entre el punto A y el punto B. Son dos puntos que tienen sus coordenadas y entre esos dos puntos yo estoy trazando esta recta conocida como entretangencia. Entonces el valor que acabo de hallar es este rumbo que va de A a B, que es este ángulo. Si yo me posiciono sobre el punto B, tengo también esta recta que es el rumbo de B, prácticamente también de A a B. No, este es el rumbo de A a B. Pero si yo quisiera calcular, por ejemplo, el rumbo que va de B a A, bueno, entonces tendríamos que evaluarlo. Entonces, si parte desde este punto, el rumbo de B a A no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ahora es de B a A. Entonces, ese ángulo sería este que tenemos acá. Un valor que sería más o menos un sudoeste, ¿verdad? Pero eso no nos interesa porque lo que nosotros buscamos es determinar este ángulo de deflexión. Entonces nos bastará este ángulo que yo tengo acá. ¿Bien? Entonces hasta ahí tengo el rumbo, ¿no? Pero yo no necesito el rumbo. Yo necesito aplicar el otro concepto que es el azimut, ¿no? Algo que ustedes también conocen, que es el azimut, ¿no? Entonces, cuando tenemos un rumbo noreste, entonces el azimut de A a B es el mismo o es igual al rumbo. Entonces este azimut de A a B también va a ser 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Y este azimut es el que yo voy a utilizar para determinar el ángulo de deflexión que estoy buscando para el diseño de mi curva horizontal. ¿Bien? Entonces hago lo propio, utilizo este mismo concepto para determinar, ¿ya? Para determinar el rumbo. Miren acá, para poder determinar esa deflexión veo que necesito estos dos ángulos. Entonces ahora voy a determinar el rumbo que va del punto B al punto C, que es este ángulo, ¿no? El rumbo de B a C. Entonces para determinar el rumbo que va de B a C, aplico el mismo concepto. Rumbo de B a C es igual a la tangente menos 1 de ¿qué? Ahora estoy posicionado en B, ¿no? Entonces, en el numerador, recuerden, son las coordenadas este, y como estoy yendo de B a C, entonces este en C, menos este en B, sobre el norte en C, menos el norte en B, ¿no? Entonces, con esa ecuación yo determino el rumbo que va de B a C. Vamos reemplazando los datos que tenemos. Y el este en C es 1300, el este en B es 900. Entonces 1300, acá tendríamos 1300 menos 900. Y en esta parte acá tenemos el norte en C y norte en B, 550 y 700, ¿no? Entonces 550 menos 700. Bien, perfecto. Entonces ya tengo ese rumbo. ¿Me ayudan por favor cuánto le sale este ángulo? Rumbo de B a C. ¿Cuánto les da? Menos 69 grados. Ya,
69 grados. 26 minutos, Ya. 38.24 segundos. 38,24 segundos. Muchas gracias. Bien. Entonces, recuerden, los rumbos se miden a partir de coordenadas norte o sur. Entonces, como podemos ver, esta recta está pasando exactamente por de esta forma. Tiene este ángulo de inclinación. Entonces, como es un rumbo, entonces podemos ver que prácticamente el rumbo que nos ha generado, si yo uso esta parte del esquema, entonces el rumbo que acabamos de conseguir es este, ¿no? Es exactamente ese es el rumbo que acabamos de conseguir, ¿no? Obviamente los rumbos siempre van a variar de 0 a 90 grados, ¿no? Y acabamos de conseguir un valor de 69 grados. Como me encuentro acá, entonces este va a ser un rumbo sudeste, ¿no? Sudeste. Bien, entonces acá voy a tener un rumbo sudeste. Pero yo no necesito el rumbo como he visto en el caso anterior, ¿no? Yo necesito determinar no solamente el rumbo, sino también necesito determinar el azimut. Entonces determino el azimut de B a C. ¿Por qué yo necesito determinar el azimut en lugar del rumbo? Porque yo necesito este ángulo. Acabo de conseguir este ángulo, pero necesito este ángulo. Entonces los azimuts varían de 0 a 360 grados, ¿no? Entonces, como puedo ver acá en este esquema, el azimut siempre se va a medir a partir del norte. Entonces, como se va a medir a partir del norte, yo tengo acá un azimut de 180 grados. Si a estos 180 grados les resto este rumbo, entonces voy a obtener el azimut que estoy buscando, que sería este ángulo, ¿no? Entonces me ayudan por favor, ¿cuánto sería 180 grados menos 69 grados, 26 minutos y 38,24 segundos? ¿Cuánto les da? Ingeniero, Sí. ¿Cuánto le sale? a mí me sale, ingeniero, 110 grados, Ya, 33 minutos ya. y 21.76 segundos. Muchas gracias, 21,76 segundos. Perfecto. Entonces yo, gracias a este azimut, voy a poder determinar ahora el ángulo de deflexión que estoy buscando, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo necesito este ángulo de deflexión. Entonces ya tengo este azimut. Voy a hacer con distintos colores. Entonces yo acabo de determinar inicialmente este azimut, ¿no? Ese de color amarillo es el azimut de A a B. Y acá yo tengo este de color verde, es el azimut que acabo de determinar de B a C. Entonces la resta de estos dos azimuts, ¿qué me van a dar? La deflexión que estoy buscando. Entonces, paso a determinar eso. Digo, la deflexión que estoy buscando va a ser igual al azimut de B a C menos el azimut de A a B, ¿no? Entonces esto va a ser igual de B a C 110 grados, 33 minutos, 21,76 segundos, menos el azimut de A a B 53 grados, 07 minutos, 48,37 segundos. ¿Me ayudan por favor? ¿Cuánto les daría este ángulo de deflexión de igual forma en grados, minutos y segundos? Ingeniero, ¿puedo pedirle un favor? ¿Será que puede subir un poquito a la gráfica? Unos segundos. Claro que sí. Ahí está. Qué bien, gracias.
Gracias, sí. Ya, perfecto. Ahí está. ¿Me ayudan por favor en esa diferencia de azimuths? Ingeniero, sale 57 minutos, 50 grados, grados, ya, perdón, 25 minutos ya, y 33.39 segundos. 33.39 segundos. Muchas gracias. Bien, entonces este llegaría a ser nuestro ángulo de deflexión buscado en función a coordenadas para para el diseño de esta curva horizontal, ¿no? Entonces miren, particularmente en el proyecto pienso que este es el método con el cual ustedes van a poder determinar esas deflexiones en el proyecto. ¿Por qué? ¿No? Ustedes inicialmente van a hacer primero una línea de pendientes o de ceros para el trazado de sus alternativas. A partir de esa línea de pendientes o de ceros van a hacer el trazo de estas rectas de entretangencia, ¿no? Que se van a tratar de acomodar a la línea de pendientes o de cero, ¿no? Porque obviamente la línea de pendientes o de ceros les va a dar prácticamente muy seguidas, unos cambios muy seguidos, pero a eso ustedes tienen que trazar rectas que se acomode un poco para que tengan un valor de corte o de movimiento de tierras, perdón, equilibrado, se podría decir, el mínimo costo de movimiento de tierras, ¿no? Esa es la idea de la línea de pendientes o de ceros. Entonces, ya teniendo ustedes este rasanteo, van a poder identificar estos puntos, ¿ya? Estos puntos de inflexión. Entonces, teniendo estos puntos de inflexión, van a poder determinar en cada punto una coordenada norte y este, ¿no? Entonces van a poder identificar este punto y este punto en el plano, y cada punto va a tener un norte y un este, y en función de esas coordenadas norte y este van a poder determinar este ángulo de deflexión, ¿no? En función a estas coordenadas y estos conceptos del rumbo y el azimut, ¿no? Por ejemplo, si ustedes evalúan, tal vez aquí queda todavía una duda, porque el ingeniero aquí ha hecho un análisis de signos y acá no, lo hacemos, ¿no? Solo que este análisis lo he querido hacer gráficamente para que se entienda, por eso lo hice acá esto, pero también sirve lo de los signos. Miren, en el numerador que corresponde al este, les ha dado un valor, o bueno, acá la diferencia les da un valor positivo. Y en el denominador, que corresponde a los nortes, les da un valor negativo. Entonces acá, al darles un valor negativo en la parte de los nortes, entonces este signo negativo me indica indirectamente que eso es una coordenada sur, ¿ya? Parte del sur. ¿Por qué? Porque es negativo, cosa que no hemos visto acá. Acá era positivo, por eso esto era norte. Y en la parte de los estes me da una diferencia del numerador positiva. Entonces, al ser positiva, bueno, obviamente eso me indica que estoy en el este. Si a mí en esta ecuación del rumbo este numerador me daba negativo, entonces este ángulo que yo calculaba de acá, esto era sudoeste, ¿no? O sudwest, como le llaman en inglés, ¿no? Sudwest, ¿no? Entonces, esa es la forma de evaluar los signos en los rumbos. O también, como lo hice para este segundo caso, pueden evaluarlo a partir de estos gráficos, ¿no? Como tenemos un plano en el proyecto que está por coordenadas tanto norte arriba y este en esta dirección, entonces tenemos identificado que si yo trazo esta recta y trazo una recta vertical que corresponde al norte, entonces eso me ayuda más o menos a identificar qué tipo de rumbo tiene esto, ¿no? Ahora, obviamente es distinto hablar de un rumbo que vaya de B a C a que sea de C a B, como les comentaba, ¿no? Si nosotros evaluábamos un rumbo, ¿ya? Voy a hacer acá otro grafiquito. Si yo evaluaba un rumbo que vaya del punto C al punto B, entonces recuerden, los rumbos siempre parten ya sean de norte o de sur, ¿no? O de sur. Entonces esto, al parecer, si yo parto exactamente de ese punto, entonces este rumbo que va del punto C al punto B es un rumbo que tiene ese ángulo, que sería un ángulo noroeste, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer esa verificación. Les tendría que salir un rumbo noroeste, ¿no? Según el gráfico que tenemos. Bien, entonces esa es la idea de poder calcular ángulos de deflexión por el método de coordenadas. Y obviamente, como ustedes tienen un plano simplemente de curvas de nivel y coordenadas norte y este, o sea, un plano topográfico, cuando hagan el trazado de estas líneas de entretangencia o estas líneas azules que ven acá, tienen que determinar estos ángulos de deflexión. ¿Para qué? Para diseñar las curvas sobre estos puntos PI.
Entonces, ¿cómo van a determinar ese ángulo de deflexión en el proyecto? Bueno, a partir de estas coordenadas y este análisis de rumbos y azimuth que hemos determinado. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener las coordenadas de estos puntos y alguien preguntará, ¿de dónde voy a sacar yo estas coordenadas? Las van a sacar del plano, porque en el plano están las coordenadas tanto norte y este. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, respecto a la determinación del ángulo de deflexión? Bien, si no hay dudas, entonces continuamos. Bien, ya habiendo tenido el ángulo de deflexión y teniendo un radio adoptado, que obviamente es un radio mayor al mínimo, y al decir adoptado eso quiere decir que ustedes se van a dar ese radio arbitrariamente, pero tiene que cumplir que sea mayor al mínimo, entonces pasamos a hacer el diseño de la curva, ¿no? Entonces pasamos al diseño de la curva. Diseño de la curva. Bien, entonces para el diseño de la curva, y es algo que ya conocemos, tenemos el radio, tenemos el ángulo de deflexión, bueno, entonces paso a determinar la tangente. Entonces la tangente es igual al radio por la tangente del ángulo de deflexión entre 2. Entonces vamos reemplazando, yo he adoptado un radio, ¿no? He adoptado un radio de 150, entonces ahí está 150 por la tangente de la deflexión, que en este caso sería 57 grados, 25 minutos y 33,39 segundos. Todo esto entre 2. ¿Me ayudan por favor? ¿Cuánto les daría a ustedes esta tangente? $82.17. 82.17, perfecto. 82,17 en este caso serían metros, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué nosotros determinamos? Alguien preguntará tal vez por qué nosotros determinamos estos valores. Bueno, para poder graficar estas curvas, ¿no? Obviamente, cuando nosotros hacemos este trazo de entretangencias en el programa, en un software como es el Inroads, en el Civil 3D, simplemente trazamos, y como tenemos un plano topográfico digitalizado y puesto en el programa, obviamente el programa ya reconoce las coordenadas norte, este, y gracias a las curvas de nivel reconoce lo que son las elevaciones. Bueno, entonces el hecho de que ustedes ya en el programa tracen este punto directamente genera este ángulo de deflexión. Pero como les indicaba en un principio, no tenemos que ser muy mecánicos respecto a los software, tenemos que saber la razón, el por qué, por eso nos capacitamos en materias básicas como es topografía, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ¿no? Ahora, el tema de calcular esta tangente, bueno, nosotros la determinamos esta tangente, ¿para qué? Para que entendamos de que esa tangente es exactamente una distancia que se mide de este punto de inflexión acá, ¿no? Ahí. Entonces, esa es la tangente y gracias a esta tangente yo puedo indicar el punto donde es el inicio curva, puedo indicar dónde es el punto final curva, ¿no? El punto final curva, y sobre esos puntos yo trazo una recta perpendicular con una distancia igual al radio en ambos casos, y esas rectas se van a intersectar en un punto. Habiéndose intersectado en ese punto, bueno, teniendo esa intersección en ese punto, yo tengo este punto origen donde voy a hacer un centro de compás, y con abertura de compás igual al radio voy a poder trazar esta curva, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder determinar esta tangente. Bien, entonces, y con eso poder dibujar la curva sobre un punto PI o un punto de inflexión. Bien, por eso se conoce esto como el diseño de la curva. Bien, entonces teniendo esta tangente, ¿ya? Teniendo esa tangente, entonces paso a calcular algo que necesito para la longitud de la curva, que es el grado de curvatura, ¿no? Entonces ahí está el grado de curvatura, ¿no? Ahí está, grado de curvatura.
Y tenemos la ecuación, ¿no? Tenemos una ecuación general y una ecuación que ya lo hemos reducido en función a las cuerdas unitarias. Entonces, como tengo una cuerda unitaria igual a 20, entonces este grado de curvatura es igual a 2 veces la inversa del seno entre 10 sobre el radio, un radio adoptado, ¿no? Entonces vamos reemplazando 2 por la inversa del seno de 10 entre R, ¿no? Que en este caso va a ser 150, ¿no? Mi radio adoptado. ¿Por qué 10 entre R? Obviamente esto es, la ecuación es distinta, pero esta ecuación corresponde, la ecuación general es un poco distinta, pero esto ya es una simplificación para una cuerda unitaria de 20 metros, ¿no? De 20 metros, ¿bien? Entonces, ¿cuánto les da, por favor, este grado de curvatura? Me ayudan a determinarlo. En grados, minutos y segundos. Ingeniero, Sí. A mí me sale 7 grados, Ya, 38 minutos ya. y 42.39 segundos. 42.39 segundos. Muchas gracias. Bien. Entonces, con eso ya tenemos nuestro grado de curvatura, que me va a servir para poder determinar la longitud de la curva. Bien. Entonces, lo he hecho así porque voy a calcular la longitud de la curva a partir del concepto que habíamos visto la semana pasada de el grado de curvatura, ¿no? Cálculo de la longitud de la curva a partir del grado de curvatura, ¿no? Entonces yo determino la longitud de la curva. ¿Y por qué determino la longitud de la curva? Bueno, porque necesito determinar progresivas de esos puntos importantes en el diseño de la curva, que es el inicio curva y el final curva, ¿no? Entonces, para la longitud de la curva, habíamos indicado que hacemos una relación entre el ángulo de deflexión y el grado de curvatura, ¿no? Entonces, la longitud de la curva es al ángulo de deflexión como la cuerda unitaria es al grado de curvatura, ¿no? Entonces, de acá, lo que yo busco es determinar la longitud de la curva, que va a ser igual al ángulo de deflexión entre el grado de curvatura multiplicado por la cuerda unitaria. Bien, entonces mi deflexión es 57 grados 25 minutos. Ahí está, 57 grados 25 minutos y 33,39 segundos. 33,39 segundos. Esto es al grado de curvatura 7 grados 38 minutos 42,39 segundos multiplicado por la cuerda unitaria, que en este caso es 20 metros, ¿no? Entonces me ayudan por favor cuánto les da esta longitud de curva. Ingeniero, me sale 150.23. Muchas gracias. 150.23. Recuerden que esto estaría en unidades de metros, ¿no? En unidades de metros. Entonces yo tengo acá la longitud de la curva. Bien, entonces inicialmente estamos haciendo un diseño, ¿no? Un diseño donde yo obtengo datos importantes. ¿Para qué? Para poder dibujar o digitalizar la curva, ¿no? Pero a partir de ello, yo ya teniendo esos datos, tengo que tener el cálculo de progresivas en puntos importantes inicialmente, ¿no? Que es parte de lo que ustedes tienen que completar según la guía que hemos planteado del proyecto, ¿no? Entonces hago el cálculo de progresivas. Cálculo de progresivas. Y este cálculo de progresivas es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros construimos carreteras, vamos construyendo a partir de progresivas, ¿no? Progresivas de avance. Entonces ustedes han pasado en algún momento han viajado con seguridad por las carreteras, entonces siempre se dejan, ¿no? esas estacas o incluso se dejan puntos donde está pintado con aerosol, está pintado las progresivas, ahí dice progresiva 20 más 555, así,
¿no? Entonces, prácticamente son referencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cuantificando el avance de un proyecto de carreteras a partir de progresivas, no de longitudes, sino progresivas. Pero obviamente si tú haces la diferencia de progresivas, vas a tener una longitud, ¿no? Pero nosotros identificamos proyectos lineales, dirémoslo de esa forma, porque no solamente tenemos carreteras, también tenemos proyectos, por ejemplo, de canales, ¿no? Tenemos proyectos de embovedados. Entonces, esos se los identifica a partir de progresivas, ¿no? Por ejemplo, alguien puede decir, en la progresiva 1 más 520, nosotros tenemos que poner un paso a desnivel, tenemos que poner un vacaducto, por ejemplo, ¿no? Que es el paso de, es una abertura para el paso de ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nosotros lo identificamos a partir de progresivas, y por eso tenemos que hacer este cálculo de progresivas en el diseño geométrico de carreteras, ¿no? Entonces, una progresiva importante en el trazo de una curva es la progresiva del inicio curva. Entonces, ¿cuál va a ser esa progresiva del inicio curva? Bueno, va a ser la progresiva que yo tengo acá, que esto ya sería mi punto de inflexión o mi punto PI, y lo tengo de dato. Ahí está 2 más 506. Entonces, esto va a ser progresiva. La progresiva del inicio curva va a ser igual a la progresiva del punto de inflexión menos la tangente, ¿no? Entonces alguien se preguntará en proyecto, ¿cómo voy a determinar las progresivas de estos puntos? Hagan de cuenta que el punto A es para ustedes su progresiva, por decir algo, 0 más 0,00,00, ¿no? Entonces esto identifica los kilómetros, los metros y los centímetros, ¿no? Entonces, como tiene esa progresiva, y esta es una recta, ¿no? Es una recta que todavía estamos diseñando en planta. Las progresivas se miden en distancia horizontal. Entonces, bueno, como tenemos esta progresiva de inicio, ustedes con regla miden, o en el mismo programa, en el mismo AutoCAD, ustedes desde este punto hasta este punto miden la longitud, por decir algo. Esto les da a ustedes una longitud de 1525 metros en escala real. Entonces, ¿cuál va a ser la progresiva del punto PI o del punto B? Bueno, va a ser la progresiva de este punto B, ¿no? En su proyecto va a ser igual a 1 más 525,00. Y ya tienen de dato esta progresiva. Como ya han calculado esta tangente para esta curva, entonces restan esta progresiva esta tangente, ¿no? Entonces, así de sencillo, ustedes van a ir determinando esas progresivas, ¿no? Directamente del plano. Bien, entonces con ello hacemos lo mismo acá. Progresiva del PI es un dato que yo tengo del ejercicio y es 2 más 506. Bien, entonces tenemos acá 2 más 506 menos la tangente. ¿Y cuál es la tangente? 82,17. Menos 82,17. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto les daría esta progresiva del inicio curva? 425,83. 425,83. Entonces va a ser 2 más 425,83, ¿no? Entonces, ahí tenemos la progresiva del inicio curva. Bien. Entonces, teniendo la progresiva del inicio curva, recuerden, yo he determinado del plano esta progresiva y tengo con esa esta progresiva, pero nuestra carretera es la curva, no es la entretangencia, ¿no? Obviamente en tramos rectos sí es la entretangencia, pero en tramo curvo la carretera es la curva. Entonces, yo teniendo la progresiva del inicio curva, voy a determinar la progresiva del final curva como con la progresiva que acabo de determinar, progresiva del inicio curva más la longitud de curva que acabo de determinar. Entonces, esto va a ser 2 más 4. ¿Sí? Disculpe, en la parte de 506 menos 82,17 me he equivocado, era 423,83. 423, está bien, muchas gracias. 423,83. Muy bien. Entonces, 2 más 423,83 más la longitud de la curva, que es 150,23. Bien, entonces con ello determino la progresiva
del final curva. ¿Cuánto les da? Ingeniero, sale 2 más ¿Ya? 574.06. ¿Ya? 0,6. Muchas gracias. Bien. Entonces ya tenemos la progresiva de final curva. Bien, con eso habría generado el diseño de esta curva. Entonces, hasta ahí ustedes tienen un punto para poder indicar en el proyecto todos estos datos. Obviamente, esto ustedes lo pueden hacer manualmente o lo pueden digitalizar en una planilla, ya sea MATCAD o Excel, ¿no? Tenemos que aprovechar de las herramientas digitales con las que contamos. Obviamente, cuando ustedes salgan al campo profesional van a hacer uso de esas herramientas digitales, entonces tenemos que acostumbrarnos ya a estas herramientas digitales, pero sin dejar de lado el concepto que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces pueden generar sus propias planillitas de tal forma de que les dé toda esta información para cada una de las curvas que van a diseñar, ¿bien? Ya que teniendo estos datos, posteriormente van a ser, o sea, cuando ya tengan la alternativa elegida, ¿no? Luego de la evaluación operacional, luego de que han hecho un replanteo, luego de que han hecho un rasanteo vertical, ¿no? Y hagan la evaluación por el método de Bruce, entonces van a ustedes a partir de eso, así como hemos hecho en la actividad de clase donde evaluaban las alternativas, van a evaluar sus dos alternativas por el método de Bruce y van a elegir una. Cuando elijan una, en función de estos datos, ustedes tienen que hacer una planilla de replanteo de la curva, ¿no? Entonces, como hemos visto la semana pasada, hemos visto el método de las deflexiones, pero ahora vamos a ver el método de las coordenadas para el replanteo de la curva que ustedes acaban de diseñar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos primero, como es un método de coordenadas, miren, nosotros todavía no tenemos las coordenadas, ¿no? Necesitamos las coordenadas de este inicio curva y este final curva. Obviamente estas coordenadas fácilmente pueden salir del plano, pero también podemos determinarlas a partir de una planilla topográfica en función a los azimuts o rumbos que tengamos. Bien, entonces antes de iniciar el replanteo de la curva, yo voy a cálculo de las coordenadas, ¿ya? Cálculo de las coordenadas, inicio curva y final curva, ¿ya? Pongamos I mejor. Inicio curva y final curva. Entonces, para eso yo me hago una planillita, que tal vez la han visto también en topografía, cuando han hecho cálculo de coordenadas de poligonales, ya sean abiertas o cerradas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener esa planillita, donde esto va a ser D, esto va a ser el rumbo o el azimut, distancia horizontal, acá vamos a tener, acá va a estar rumbo azimut, acá vamos a tener coordenadas parciales, ¿ya? Coordenadas parciales tanto en norte y en este, y vamos a tener obviamente las coordenadas totales, ahí está, las coordenadas totales también en norte y este, y acá el punto de aplicación, se podría decir. Entonces, nos hacemos esta planillita, esta tablita, que la pueden hacer para sus proyectos, para todos los puntos de las curvas, inicio curva, final curva, donde acá vamos a ubicar el azimut, o también puede ser el rumbo, ¿no? Porque podemos tener algunos equipos, por ejemplo, topográficos, te dan el rumbo, otros te dan azimut, otros te dan ambos, ¿no? Entonces es bueno tener ambos. Distancia horizontal, acá tenemos las coordenadas, e incluso, ¿no? Pero algunos equipos ya de más alta precisión, ya te dan directamente las coordenadas, ¿no? Entonces esta es la coordenada parcial, la variación en norte, la variación en este, que tiene una ecuación y es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut, y acá tengo la variación en este, que es igual a la distancia horizontal por el seno del azimut. Y con esos datos yo voy a poder determinar las coordenadas totales.
Ahí tengo las coordenadas totales para el norte y la coordenada este. Y acá el punto de aplicación, ¿no? El punto de coordenada que yo voy a identificar. Entonces, a partir de ello, pasamos a completar la planilla para los puntos que necesito, que serían el punto inicio curva y final curva. Bien. Entonces, acá, bueno, como ya tengo de dato el punto de inflexión, o sea, las coordenadas del punto de inflexión, el punto de aplicación acá es el punto de inflexión, las coordenadas las tengo. Ese punto de inflexión, sus coordenadas son las del punto B, que sería este 700 y 900. A ver, deme un minutito, por favor. Deme un segundito, por favor. Algo ha caído. Porque la mañana tiene que ir a una reunión que con la sí, eso es la mención. ¿Cómo he mandado? Ya debí mandar, ¿cómo es? Porque sabes que yo tengo una norma, pero funciona lo que yo le mandaba, ¿no? Sí. Si voy a mandar sí, según convocatoria tiene que ser. Sí, pues está haciendo el nombre de la convocatoria, ¿no? Exactamente. No, todavía no. Te he dicho un ratito, porque me ha estado que se me ha caído. Ya me vieron. Ahí están haciendo, todavía no entiendo. Te voy a enviar entonces. Te voy a enviar tu WhatsApp. Claro, te voy a enviar tu WhatsApp para enviar y así. Pero ella ya mandaba así para la autorización para que tú recojas. Son dos. ¿Ya? Bien, disculpen, continuamos. Bien, entonces, de la planilla, bueno, del punto B serían las coordenadas del punto de inflexión, del punto PI. Entonces, acá ubicamos esas coordenadas. En coordenada norte es 700 y en coordenada este es 900. Bien, bien, entonces, acá comenzamos a hacer el replanteo, ¿no? Entonces me voy a hacer otra línea. Bueno, perdón, el cálculo de las coordenadas, no se planteó todavía, cálculo de las coordenadas de esos puntos de inicio curva y final curva. Entonces acá yo voy a tener, otra vez voy a ir del punto PI, vamos a ir del punto PI, vamos a ir del punto de inflexión al inicio curva, ¿no? Entonces, ¿por qué voy del punto de inflexión al inicio curva? Porque, bueno, yo tengo el dato de la coordenada del punto de inflexión, ¿no? Entonces acá yo digitalizo lo que es ya sea el azimut o el rumbo, ¿ya? Acá yo escribo ya sea el azimut o el rumbo. Me parece que es más sencillo tener el azimut, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser mi azimut? Obviamente va a ser el azimut que va a ir del punto
del punto de inflexión, que sería el punto B, al punto A, ¿no? Entonces, nosotros determinamos ese azimut, ¿no? Determinamos el azimut que va de B a A. Obviamente nosotros tenemos el azimut de A a B, pero yo necesito el azimut de B a A. Entonces, para determinar el azimut de B a A, va a ser simplemente sumarle al azimut de A a B 180 grados, ¿ya? Entonces, me ayudan por favor con ello. ¿Cuánto les da el azimut que va de B a A? Que sería este azimut de 53 grados, 7 minutos 48,37 segundos más 180 grados. ¿Cuánto les da? Ingeniero, me sale 233 grados. Ya, dame un ratito. Acá está. Ya, a ver. Ahí está. 233 grados. 7 minutos Ya. y 48.37 segundos. Muchas gracias. 48,37 segundos. Entonces ahí tengo el azimut, ¿no? Deme un segundito. ¿Ya? Entonces, luego necesitaríamos la distancia horizontal. Entonces, si vemos esa distancia horizontal, como este es un replanteo en horizontal, la distancia horizontal del punto de inflexión al punto que yo necesito, que es el inicio curva, es obviamente la tangente. Y esta tangente es 82,17, ¿no? Entonces, acá en distancia horizontal anotamos 82,17. Obviamente, esta distancia horizontal está en metros. Bien, entonces miren, ya tengo el azimut y ya tengo la distancia horizontal. Entonces me ayudan con estos dos cálculos, por favor. Para el delta norte, distancia horizontal, que es 82,17 por el coseno del azimut, que es esto. 233 grados, 0,7 segundos, 48,37, perdón, 0,7 minutos, 48,37 segundos. Y para el delta este, cambiamos en lugar del coseno el seno. ¿Cuánto les da estos dos valores? Me ayudan, por favor. Ingeniero, con coseno me sale menos Menos 49.30. 49,30. Sí. Ya. Y con el seno me sale menos 65.74. 74. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, denme un ratito. Ahora, por favor, bueno, directamente para la coordenada del inicio curva sería, bueno, como tengo acá norte, este, y esto se mantiene el signo, entonces 700 menos 49,30, ¿no? Entonces, tendríamos acá un valor de, la diferencia sería 650, ¿no? 650,70, ¿no? Y esto ya se hace un poquito más complicado, me ayuda para el este 900 menos 65,74. ¿Cuánto les da? 834.26. 834,26. Bien, entonces miren, yo ya tengo las coordenadas de norte y este del punto inicio curva. Entonces hago lo mismo para el cálculo del final curva. Y obviamente a partir de la coordenada del punto de inflexión, ¿no? Entonces ampliamos esto un poquito.
Ya está. Entonces, como acá tengo el mismo punto de inflexión, entonces manejo el mismo punto de inflexión. Decimos DA. Entonces acá las mismas coordenadas, porque yo voy a hacer a partir del punto de inflexión el cálculo, 900 y 700. Y acá yo necesito la tablita para la determinación de las coordenadas del final curva, ¿no? Entonces, bueno, acá vamos llenando, no importa. Acá final curva, ¿no? Final curva, no, perdón, estoy mal. Acá es punto de inflexión. Acá debo ubicar, estamos yendo del punto de inflexión a donde, al final curva. Bien, entonces calculamos el azimut que va del punto de inflexión al final curva. Entonces, ¿cuál va a ser ese azimut? ¿No? Entonces, estoy yendo del punto de inflexión al final curva. Entonces, prácticamente ese es el azimut de B a C que nosotros hemos determinado, ¿no? Ahí está el azimut de B a C, que es 110 grados, 33 minutos y 21,76 segundos. Entonces, acá anotamos eso. 110 grados, 33 minutos y... se me fue. A ver. 21,76 segundos. 21,76 segundos. Bien. ¿Cuánto va a ser la distancia horizontal? Obviamente al punto de final curva va a ser la misma tangente, que es 82,17. Entonces me ayudan por favor, ¿cuánto les da para este azimut y esta distancia horizontal? ¿Cuánto les da el delta norte y el delta este? Ahí les dejo las ecuaciones. ¿Cuánto les da? Ingeniero, con el coseno me sale menos 28,85. Menos 28,85, ¿ya? Y con el seno me sale 76,94. 76,94. Muchas gracias. Entonces, como estoy haciendo este cálculo de coordenadas a partir del PI, ¿no? Entonces, como acá tengo negativo, me ayudan por favor, 700 menos 28,85, ¿cuánto les da? 671,15, ingeniero. 671,15, muchas gracias. Y 900 más, bueno, acá directamente sería 976,94. Lo sumo porque acá tenemos un valor positivo. Entonces lo que acabamos de determinar son estas coordenadas tanto del final curva como del inicio curva en mi curva que estoy pretendiendo diseñar, ¿no? Era importante, lo hemos hecho a partir de ángulos, ¿no? A partir de ángulos y lo hemos hecho a partir de estas de coordenadas. Entonces obviamente si ustedes van a plano pueden validar esto en el plano, ¿no? Pero obviamente como el plano está a escala, entonces ahí se come un poquito algo de distancia, algo de coordenadas, se come el hecho de la apreciación del milímetro. Entonces por eso es mejor trabajar con estas coordenadas, ¿no? Pero podemos determinarlas también del plano. Bien, entonces teniendo esas coordenadas, ¿no? Teniendo esas coordenadas, tenemos que hacer ahora el replanteo de la curva, ¿ya? Entonces ahora voy a crear otra hojita y vamos a realizar el replanteo de la curva a partir de esas coordenadas, ¿ya? Entonces, a ver. Bien. Entonces pasamos al replanteo de la curva a partir de igual forma de una tablita, ¿no? Similar a la de las deflexiones, ¿no? Entonces vamos a tener esa tablita que la vamos a ir completando. Ahí está, de progresiva, cuerda unitaria, deflexión unitaria. Acá vamos a poner el azimut, que también puede ser el rumbo, la distancia horizontal,
vamos a tener, obviamente, al igual que al caso anterior, las coordenadas parciales, vamos a tener las coordenadas totales y a qué progresiva estamos yendo. ¿A qué progresiva? Bien. Entonces, bueno, acá vamos llenando la tablita. Acá tenemos de progresiva. Vamos a ver un poquito más grueso. Ahí está. De progresiva. De progresiva. Acá vamos a poner la cuerda unitaria. Cuerda unitaria. La deflexión unitaria. Deflexión unitaria. Esto lo podemos dividir. Nosotros vamos a trabajar con azimut, pero en la planilla también puede ser ubicada el rumbo, ¿no? Podemos poner el rumbo, la distancia horizontal, y bueno, acá completamos con las coordenadas parciales. Coordenadas parciales. Y acá van a venir mis coordenadas totales. Coordenadas totales. Y finalmente acá, como estoy yendo de progresiva a progresiva. A progresiva. ¿No? Entonces esta es una planilla que se maneja para poder hacer el replanteo por el método de las coordenadas. Bien. Entonces, obviamente nosotros tenemos que comenzar de una coordenada y esa coordenada es el inicio curva, ¿no? Entonces, en el inicio curva, ¿no? Acá yo voy a poner la progresiva del inicio curva y eso lo tenemos en la otra lámina. Vamos a ubicar la progresiva del inicio curva es 2 más 423.83. Entonces yo anoto acá esa progresiva de 2 más 423,83. Bien. Y pongo las coordenadas que he calculado de este inicio curva. Eso igual lo tengo en la otra lámina. Esas coordenadas del inicio curva las tengo acá. 650.70 y 834.26. Bien. Entonces acá pongo esas coordenadas que ya serían las totales. Acá ponemos la coordenada norte. Y acá la coordenada este. Y obviamente acá la delta norte que se calcula de igual forma. Distancia horizontal por el coseno de azimut y delta este distancia horizontal por el seno del azimut, ¿no? Entonces la coordenada norte 650,70 y la coordenada este 834.26. 834,26. Entonces estoy partiendo del inicio curva, ¿no? Entonces recuerden que esto corresponde al inicio curva. Bien. Entonces, como es un replanteo ya propiamente de la curva, entonces ustedes requieren de llevar a una progresiva entera, se podría decir, ¿no? Entonces yo estoy partiendo acá, estoy partiendo de la progresiva 2 más 423,83 y voy a ir a una progresiva entera, ¿no? Y esa progresiva entera podría ser 2 más 430 o como estamos con una cuerda unitaria de 20, acá puede ser directamente una 2 más progresiva entera 440, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la diferencia, ¿cuánto va a ser esa cuerda unitaria? 2 más 440 y 2, 423, ¿cuánto les da ese valor? Por favor, esta resta. 440 menos 423.83. 16.17, ingeniero. Muchas gracias. 16.17. Bien. Entonces, tenemos que determinar una deflexión unitaria. ¿Ya? ¿Me ayudan, por favor? Recuerden que nosotros tenemos un grado de curvatura acá. En el diseño de la curva nosotros hemos determinado este grado de curvatura. Entonces, si ustedes recuerdan, la deflexión unitaria, ¿no? La deflexión unitaria era este grado de curvatura entre 2, ¿no? Entonces, y eso para una cuerda unitaria de 20 metros. ¿Cuánto les da este valor en grados, minutos y segundos dividido entre 2?
3 grados, ya, 49 minutos 49 minutos, y 21.20 segundos. 21.20 segundos. Perfecto. Entonces, esta es la deflexión para una cuerda unitaria de 20, ¿no? Pero nosotros en este planteo necesitamos la deflexión unitaria para una cuerda unitaria de 16,17. Entonces, recuerdan, la semana pasada habíamos hecho una relación, ¿no? Una simple relación, una regla de 3, donde decíamos que para una deflexión unitaria, que tenemos una cuerda unitaria de 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la deflexión? Llamémosle 1 para una cuerda unitaria que tenemos ahí en el replanteo, que es de 16,17. Entonces, es simplemente una regla de 3. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto les daría este delta 1? O sea, una deflexión unitaria para una cuerda de 16,17. ¿Cuánto les da? Sería 16.17 por 3 grados, 49 minutos, 21.20 segundos entre 20, ¿no? Ingeniero, a mí me sale 3 grados, ¿Ya? 5 minutos ¿Ya? y Perfecto. 25.93 segundos. ¿25? Sí, 25.93 segundos. Perfecto, 25.93 segundos. Bien, entonces yo este valor debo ubicarlo acá, ¿no? Que va a ser 3 grados, 5 minutos y 25,93 segundos. 25,93 segundos, ¿no? Entonces es la deflexión unitaria para esa cuerda unitaria. Yo inicialmente acá tenía el azimut para este inicio curva, ¿no? El azimut en ese inicio curva, ¿dónde está? Acá está, ¿no? El azimut de A a B, ¿no? 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos, ¿no? Ese es el azimut prácticamente del inicio curva. ¿Por qué del inicio curva ese azimut? Porque obviamente ahí está este punto, ¿no? Entonces acá está esa coordenada norte sobre el inicio curva y ese es el azimut con lo que inicia este punto, ¿verdad? Entonces yo hago uso de ese azimut, ¿no? Que es el azimut 53 grados, 7 minutos, 48.37. Entonces yo lleno acá, ese azimut del inicio curva es 53 grados, 7 minutos y 48.37 segundos. 48.37 segundos. Bien, entonces, como estamos sumando, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta situación, ¿no? Ahí está el azimut de este punto, ¿no? Es como si fuera una recta que pasa exactamente por este punto, y luego tengo una cuerda unitaria que pasa por ahí, ¿no? Exactamente en ese punto, entonces se incrementa, ¿no? Se incrementa ese azimut. ¿Con qué? Con la deflexión unitaria. Entonces, acá nosotros tendríamos que sumar este azimut más esta deflexión unitaria, ¿no? Entonces me ayudan, por favor, ¿cuánto les da? 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos más esta deflexión unitaria. 56 grados, ¿Ya? 13 minutos 13 y minutos. 14.3 segundos. 3 segundos. 14.3 segundos. 3 segundos. Bien. Después voy completando la distancia horizontal, va a ser esta misma cuerda unitaria, 16,17. Entonces, teniendo esta distancia horizontal más este azimut, calculo las distancias o coordenadas parciales. Para el delta norte, distancia horizontal por el coseno de este ángulo, y para el este, distancia horizontal por el seno de este ángulo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto les da?
El primero me sale 8.99 o lo redondeo a 9 directo. No, está bien, 99. 8.99 está bien. Y el segundo me sale 13.44. 13.44, perfecto, está bien. Entonces, al ser positivos, entonces se van sumando, ¿no? Para la coordenada norte, me ayudan, por favor, 650.70 más 899. ¿Cuánto les da? 659.69. Y para el este, igual se suma. 847.7. Muchas gracias. Bien, entonces miren, hasta ahí hemos conseguido la coordenada exactamente para esta progresiva que tiene esta cuerda unitaria, ¿no? Entonces el proceso ya es repetitivo, ¿no? Entonces acá generamos otra. ¿Hasta dónde se repite? Hasta que nosotros lleguemos a la progresiva del final curva, ¿no? Entonces acá nosotros vamos completando. Este sería 2 más, comenzamos, ¿no? De progresiva, 2 más 440, ¿no? Estamos comenzando de 2 más 440 hasta una progresiva entera que sería la cuerda unitaria, que es de 20 metros, que sería de 2 más 460. O sea, estoy haciendo uso ahora de cuerdas unitarias de 20 metros, como se había planteado en la pregunta, ¿no? Entonces esto puede variar, cuerdas unitarias de 10, de 5, pero por lo general en curvas se maneja, por ejemplo, cuerdas unitarias de 10 o 20 metros. Bien, entonces ya tenemos la deflexión unitaria para una cuerda de 20 metros y es esta, ¿no? 3 grados, 49 minutos, 21,20, ¿no? Segundos. Entonces acá es 3 grados, 49 minutos y 21,20 segundos, ¿no? Sí, 21,20 segundos. Perfecto. Entonces ahí nosotros determinamos el azimut, ¿no? El azimut. Entonces me ayudan, por favor. ¿Cuánto sería? 56 grados, 13 segundos, pero tienen que sumarle estos dos, ¿no? Estos dos ángulos. 56 grados, 13 minutos, 14,013 segundos, 3 segundos, 14,3 segundos, más estos dos ángulos. ¿Cuánto les da ese azimut? Ingeniero, me sale a mí 63 grados. ¿Ya? 8 minutos. 8 minutos. Y 1.43 segundos. 43 segundos, ¿ya? Bueno, la distancia horizontal sigue siendo 20 metros, ¿no? 20 metros. Y me ayudan, por favor, con las coordenadas parciales. El primero sale 9.04, ingeniero. 9.04, ¿ya? Y el segundo sale 17.84. 17.84. Perfecto. Y con esos datos, que serían ambos sumas, me ayudan, por favor, ¿cuánto les da? El primero sale 668.73. 668.73, ¿no? 73, sí, ingeniero. ¿Ya? Y el segundo sale 865.54. 54. Bien. Entonces, miren, estamos consiguiendo esos valores, ¿no? Esos valores de coordenadas ya también para esta progresiva, ¿no? Que es 2 más 460. Entonces, una vez más, hacemos el análisis. Ahí está. Para la otra progresiva, entonces vamos de progresiva 2 más 460 hasta la progresiva 2 más 480 para una cuerda unitaria de 20 metros, ¿no? Seguimos manejando esta cuerda unitaria de 20 metros
Acá tenemos 3 grados, 49 minutos, 21,20 segundos. Entonces ubicamos el azimut. Ahora tomo este azimut, ¿ya? Este azimut más esta deflexión unitaria más esta. Así es, ¿ya? Esta más esta más esta. ¿Cuánto les da ese azimut? Entonces sumamos este azimut más este azimut para poner el azimut que está ahí. ¿Está bien? Sale 70 grados. Ya. 46 minutos. Ya. 43.83 segundos. 83 segundos. Perfecto. La distancia horizontal es la misma cuerda unitaria, 20 metros. Y me ayudan, por favor, delta norte y delta este. Distancia horizontal 20 por el coseno de azimut y por el seno de azimut. El primero sale 6,58. 6,58. Y el segundo 18.89. 18.89. ¿Ya? Para el norte. 675.31. 675.31. Y para el este. 884.43. 884. Sí. .43, perfecto, ¿no? Entonces miren, ya se va haciendo esto rutinario, se puede generar una planillita, como les comentaba, Excel o MatCat, como ustedes gusten, ¿no? Entonces vamos haciéndolo esto más mecánico, ¿no? Entonces lo vamos a sintetizar un poquito, obviamente ya entendemos el concepto, para no dilatarnos. Entonces, bueno, acá tendríamos otra coordenada que sería la 460, 480, 500, 520, 540 y 560 más la coordenada que tenemos que llegar, ¿no? Entonces voy a empezar a llenar todas las coordenadas que nos falta. Esto sería de 2 más 480 a 2 más 500 y luego voy a pasar de 2 más 500 a 2 más 520 para luego ir de 2 más 520, perdón, voy a ir de 2 más 520, 2 más 520 hasta 2 más 540, 2 más 540, luego voy a ir de 2 más 540 a 2 más 560, para luego ir de 2 más 560 a la progresiva del final curva, que la tenemos determinada, y esa progresiva del final curva es esta, 2 más 574.06, ¿no? Entonces acá iría 2 más 574.06, que es prácticamente la progresiva del final curva, ¿no? Entonces hasta ahí tengo que llegar el análisis, ¿no? Entonces vamos completando. Acá serían cuerdas unitarias de 20 metros, ¿no? 20 metros, 20 metros, 20 metros. Y bueno, acá la diferencia, ¿no? De 574,06 a 560, que sería una cuerda unitaria de 14,06, ¿no? Entonces para cada uno de esos, para cada una de estas cuerdas unitarias tengo la deflexión unitaria, que es 3 grados 49 minutos 21,20 segundos, 3 grados 49 minutos 21,20 segundos. Entonces esta cuerda unitaria, perdón, esta deflexión unitaria se va replicando para esas cuerdas unitarias de 20 metros, ¿no? 49 minutos, 21,20 segundos. Y bueno, acá hay que calcular, ¿no? Ahí tenemos que calcular como habíamos calculado por una regla de 3, ¿no?
decíamos que para una cuerda, ¿no? Bueno, lo habíamos hecho primero por la deflexión. Entonces se dice que si tengo 3 grados, 49 minutos, 21,20 segundos, eso es para una cuerda unitaria de 20 metros. ¿Cuánto va a ser? ¿No? ¿Cuánto va a ser una deflexión sub 2? Pongamos, ¿cuánto va a ser cuando tengo una cuerda unitaria de 14,6? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuánto les da esta deflexión sub 2 para 14,06? Dos grados, ingeniero. Ya, 2 grados, 41 minutos 41 minutos, y 14.12 segundos. 14,12 segundos. Bien, entonces eso se viene acá. 2 grados, 41 minutos y 14,12 segundos. Bien, ya tengo las deflexiones unitarias. Obviamente con eso yo puedo ir determinando los azimuths, como les he ido comentando, ¿no? Vamos a ir sumando esos azimuths, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser este azimuth? El siguiente, recuerden, va a ser este azimuth más este para que te dé igual a ese, ¿no? Entonces, ese es el mismo proceso hasta el final. Luego voy a tener las distancias horizontales. Acá es 20, acá también es 20, acá también es 20, 20, y bueno, acá varía 14,06, ¿no? 14,06, y con estos azimuths más estas distancias horizontales yo voy determinando estos valores delta norte y delta este. ¿Me ayudan, por favor, a llenar cada uno de estos puntos? Primero de los azimuths, ¿cuánto les va dando cada uno de estos azimuths? ¿Me ayudan, por favor? Ingeniero, el primero es 78 grados, Ya, 78 grados. 25 minutos, Ya, 26.23 segundos. perfecto. El otro es 86 grados, Ya, 04 minutos, ya, 08.63 segundos. perfecto. El siguiente es 93 grados, Ya, 42 minutos, ya, 51.03 segundos. 0,3 segundos. Ya, El siguiente es 101 grados, 101 grados. 21 minutos, Ya, 33.43 segundos. 3 segundos. Perfecto. El último es 107 grados, 52 minutos, Ya, 08.75 segundos. perfecto. Muchas gracias. Bien, y en función a eso, por favor, ¿cuánto les da el delta norte y delta este?
Ingeniero, le voy a dictar primero los nortes. Ya, nortes. El primero es 4.01. Ya, 4.01. El siguiente es 1.37. Ya, El siguiente es menos 1.30. ya, El siguiente es menos 3.94. ya. Y el último es menos 6.14. Menos 6.14, ¿ya? Y ahora lo otro. 19.59. 19.59, El siguiente es 19.95. ya, El siguiente es igual 19.95. ya, El siguiente es 19.61. ya. Y el último es 19.04. .04, ya, muy bien. Entonces, teniendo eso, ya podemos completar nuestras coordenadas norte y este, ¿no? Ingeniero, le voy a dictar igual por columnas o por filas. Ya, 679.32, 9.32, ya, 680.69, ya, 679.39, ya, 675.45 ya, y 669.31. .31, ya, El siguiente sería 904.02, ya, 923.97, ya, 943.92, ya, 963.53 ya, y 982.57. 2.57. Bien, muchas gracias. Entonces, perfecto, entonces esa sería la forma de poder completar el replanteo. Una forma de control es de que, bueno, tengamos las mismas coordenadas acá que el final curva, ¿no? Entonces vayamos a validar eso. Tenemos acá, esas serían las coordenadas del final curva. Uy, un cachito, voy a acomodar. Ahí están las coordenadas del final curva. Vamos a ir comparando. Uy, no quiere. Ahí. Ahí está. Esas serían las coordenadas del final curva. Y bueno, también tengo lo que he calculado en mi anterior planilla. Ahí está, ¿no? Tengo acá 671. Uy, hay harta diferencia, ¿no? Entonces vamos a revisar. Tiene que haber muy poca variación acá entre estas dos coordenadas, porque prácticamente estamos haciendo un replanteo, ¿no? Entonces tenemos nomás una diferencia casi de 2 metros en norte y 76 a 82 casi 4, ¿no? No, 6 metros de diferencia en este. Entonces vayamos a revisar. Tal vez algo hemos cometido, algún error. A ver. Pasamos primero revisando los delta norte porque son los que nos van variando. Entonces estoy revisando distancia horizontal por el coseno del azimut para validar estos dos valores.
Ingeniero, eso me he equivocado. Como lo he sistematizado todo en Excel, ¿Ya? directo lo he puesto 20, pero Ah, bueno, ya. por Ah, ya, 14. perfecto, perfecto, entonces. Ahorita lo voy a recalcular, por favor. Ah, ya, perfecto. Entonces había un error en la distancia horizontal, ¿no? Entonces sí, acá yo con la calculadorita he hecho un calculito rápido y sí, evidentemente no hemos utilizado la distancia horizontal de 1406, entonces ahí sí hay una variación. Este sería menos 4,31. A ver, me van ayudando. Validando 4,31. Y para el otro es el seno, ¿no? Y acá es 13,38. ¿No? 13,38. Entonces, 670. Sí, ahora sí, 671.14 sale. Perfecto, 671,14. ¿Y el otro? 976.91. Punto 91. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Rubén, Rubén. Rubén Javier. Ah, ya, perfecto, Rubén. Mi apellido es Javier, por si acaso. Perfecto, Rubén Javier. Muchas gracias, me voy a anotar porque me has colaborado bastante. Bien, entonces vamos comparando. Vamos comparando. Entonces, miren, hay una mínima variación, ¿no? Casi al milímetro, ¿no? Bueno, al centímetro, podríamos decir, ¿no? 671,14, 671,15 y 976,91 y 976,94. Eso se da porque obviamente hemos trabajado con una serie de decimales, pero es válido, ¿no? Es válido el error que hemos obtenido, pero esta sería la forma de hacer el replanteo por el método de coordenadas, ¿bien? Entonces, miren, ustedes pueden aplicar cualquiera de los dos métodos para hacer sus replanteos, el que vea más conveniente. Está abierta la posibilidad para ambos, pero obviamente van a necesitar el cálculo de coordenadas, por lo menos por este método de estas, ¿no? Del inicio curva, final curva, ¿no? Para poder obtener las deflexiones y todo ese aspecto, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros tendríamos lo que corresponde a el replanteo por el método de coordenadas, ¿no? Un complemento de lo que hemos visto la semana pasada. Bien, ¿alguna duda, consulta hasta acá, jóvenes? Respecto a todo este análisis que hemos hecho. ¿Se entiende? Dije. Perfecto, perfecto. Entonces, parte del proyecto que vamos a hacer, y justo ahora, en el tiempo que nos queda, particularmente una hora, yo les voy a dar inmediatamente una práctica. Obviamente ustedes pueden ir a hacer su break de 15 minutos después de que dé la práctica y bueno, comenzar a hacer el ejercicio, ¿no? Obviamente, pero yo voy a dejar espacio, ¿no? Espacio para que hasta el día de mañana en la noche ustedes puedan presentar esta práctica de clase, donde les voy a dar inmediatamente ahora un ejemplo aplicativo donde tienen que hacer el replanteo de una curva horizontal por el método de las deflexiones y el método de las coordenadas y entregármelo hasta, bueno, hasta la siguiente clase, ¿no? Mejor si entrega más antes porque ahorita están fresquitos, pueden practicar, pero la plataforma para la entrega de esta práctica de clase va a estar abierta hasta la siguiente semana, que es nuestra próxima clase. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes, que tengan del ejercicio que hemos desarrollado? ¿Algo que no esté claro? Ingeniero, buen Buen día. día, ¿cómo estás? Dime. Ingeniero, una consulta ahí para las curvas de transición, ingeniero. ¿Cómo se planteó en este caso para el proyecto? Vamos a hacer, todavía no hemos entrado al tema de las curvas de transición y las clotoides, entonces no te preocupes, vamos a hacer ese replanteo también. Es más sencillo por el método de las deflexiones para el tema de las clotoides, entonces lo vamos a hacer, ¿no? La siguiente semana vamos a realizar ya, o vamos a ingresar a lo que es el tema del diseño de las curvas de transición, entonces ahí vas a poder aclarar tu duda. Está bien, Inge, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces, como práctica de clase, siempre es bueno ir practicando. Esta es la materia de jefatura de trabajos prácticos, entonces siempre es bueno consolidar los conceptos que estamos aprendiendo
y que nos van a servir, ¿no? Cuando ustedes entren a campo en algún proyecto. Esto del trabajo de campo siempre está de la mano en todo tipo de proyectos, incluso en los estructurales, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un levantamiento topográfico, pese a que hoy en día las estaciones totales, que es la que más se maneja en obra, tienen estas coordenadas fácilmente, pero siempre tienes que ubicar bien la estación, ¿no? Si no ubicas bien la estación, entonces es peligroso, ¿no? Por lo general se crean BMs particulares del proyecto, pero esos BMs se los crea a partir de poligonales. Lo ideal siempre es que sean poligonales cerradas, porque ustedes mismos han avanzado en topografía que una poligonal cerrada tiene un margen de error, ¿no? Un margen de error mínimo, ¿no? Entonces siempre es bueno trabajar con poligonales cerradas, porque a veces las poligonales abiertas siempre te generan un cierto tipo de error mucho mayor a una poligonal cerrada. Entonces, por lo general, los BMs propios de una ciudad, de una comunidad, tienen sus poligonales cerradas, y a partir de esas poligonales cerradas nosotros hacemos estación en un punto y triangulamos los puntos para poder estacionar bien el equipo y, bueno, comenzar a hacer ya sea un replanteo o un levantamiento. Bien, entonces como práctica de clase, pongamos de esta forma: para la figura calcular, para la figura calcular, pongamos A, todos los elementos de la curva horizontal, los que hemos visto, todos los elementos de la curva horizontal, y B, replantear la curva horizontal, por el método de deflexiones, y coordenadas. ¿No? Entonces, necesitamos algunos datos adicionales para una carretera. Con velocidad de proyecto de 60 kilómetros por hora, una cuerda unitaria, de 20 metros, como hemos hecho, cuerda unitaria de 20 metros, y una progresiva del PI igual a 1 más 956, ¿no? 1 más 956, y adicionalmente, y la información de campo que les voy a mostrar, ¿no? Y la información de campo. Entonces, voy a aclarar acá, ¿no?, lo que hemos hecho también en el ejemplo, para recordar. Simplemente es redondear, ¿no?, un valor redondo, redondear el valor del radio mínimo, a un radio adoptado, lo que hemos hecho en el ejemplo, ¿no? Y eso es lo que siempre van a hacer ustedes en el proyecto, ¿no? Entonces tenemos la misma condición. Ahí está la curva horizontal, ¿no? Tenemos identificado puntos, llamémosle puntos PI, ¿ya? Entonces, como vamos a llamar puntos PI, para nosotros esta progresiva va a ser del punto PI2. Entonces ahí tenemos un punto PI1, acá tenemos un punto PI2 y acá un punto PI3. Ahí está, un punto PI3, ¿ya? Entonces, de cada uno de estos puntos PI van a tener la siguiente información de campo. Ahí está,
PI1, que van a tener las siguientes coordenadas: norte y este, que es 573, esto 208, parece que, a ver, denme un ratito, vamos a ir variando. Este era el ejemplo que hemos resuelto. Si estamos bien. 208. Luego el punto PI2, vamos a tener coordenada norte y este, 616, 493, y luego el PI3, igual norte y este, 551 y 623. Bien, entonces esos son los datos necesarios. Miren, tenemos la progresiva del PI2, o sea, tenemos esta progresiva. Entonces el procedimiento es el mismo, ¿no?, que hemos desarrollado para el cálculo de las, por ejemplo, a partir de estas coordenadas ustedes tienen que ir determinando las coordenadas de inicio curva, final curva, ¿no? Entonces esta es la práctica de clase, jóvenes. Pueden estarlo desarrollando en esta hora que tenemos todavía, o bueno, darse su break de unos 10 minutos, 15, depende de ustedes, y bueno, continuar con el ejercicio. Yo voy a estar generando el espacio para que ustedes puedan subir y también subir todo este material que hemos visto hasta ahora. Obviamente el video va a tardar un poquito, para la noche voy a subir el video, pero el material de escritura y de pizarras que hemos generado lo voy a subir inmediatamente. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta que tengan, jóvenes? Ingeniero, es hasta la siguiente clase, ¿no es cierto? Sí, exactamente, es hasta la siguiente clase. Gracias. Los datos para el proyecto. No, una muy buena consulta. Sí, hoy en la noche lo voy a subir, a más tardar mañana, porque justo ayer en la noche, es decir, me enviaron las listas finales. Entonces, con eso yo lo voy a generar las correspondientes velocidades de proyecto y puntos de inicio y final de proyecto, más los puntos de paso obligado. ¿Está bien? Bueno, la entrega en un PDF, ¿no? Toda práctica de clase me la van a entregar en un PDF. Pueden realizar el Excel, pero luego ese Excel del replanteo ustedes lo copian como imagen a una hojita bien detalladita para que pueda yo revisarlo, ¿no? Pueden hacerlo manualmente, pueden hacerlo a través de planillas que ustedes generen, ¿no? Porque ya el hecho de generar una planilla para este tipo de ejercicios les va a servir para sus mismos proyectos. Entonces pueden presentarlo en planilla Excel, pero que esté impreso en un PDF, como siempre lo hemos venido haciendo, con su apellido paterno, materno, nombre y una identificación de la práctica. Qué número de práctica de clase, por ejemplo, es para este caso. Bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. Sí. Estaba revisando el levantamiento topográfico con las coordenadas que dan, no coincide con la población de Totora que está en el plano. Ya. Eso quería saber si eran relativas o eran absolutas. Tendrían que ser relativas si no coincide exactamente, pero si no coincide exactamente, tal vez una variación tal vez en la descarga, no sé, tendría que revisarlo, pero bueno, trabajen simplemente con las coordenadas que se indican. Tal vez no pueden hacer una imagen satelital exacta del lugar, pero trabajen con lo que está en el plan. Ya, ingeniero, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bien. Entonces, bueno, de todas formas los canales de comunicación siempre están abiertos, jóvenes. Pueden escribirme al WhatsApp, ya sea al grupo o al inbox, ¿no? Y bueno, también escribir a la plataforma Classroom. Y bueno, entonces nos estaríamos viendo la siguiente semana, donde ya, bueno, en este fin de semana ustedes ya van a tener los datos que se quieren para que ya inicien sus proyectos, ¿no? Sus proyectos, sobre todo en la parte teórica, ¿no? Que ya tenemos definido una fecha de la parte teórica del primer avance que corresponde. Bien, y esta práctica de clase para la siguiente semana.
Bien, entonces si no hay más consultas, dudas, entonces me despido, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el sábado. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gabriela. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, Gabriela, Zulema, hasta luego.